Hola chicos, nos volvemos a juntar y esta vez vamos a unir historia y arte. Vamos a hablar de dos artistas muy distintos en sus épocas, muy diferentes en su estilo y en su movimiento, pero muy iguales en su espíritu y en su amor por el arte. Uno de ellos es Diana Dowet, artista argentina contemporánea. Diana nace en 1942. Ya desde chica se veía su amor por el arte, la pintura y el dibujo. A los 13 años comienza a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Allí completa sus estudios, se recibe y participa de muestras, realiza exposiciones individuales, obtiene becas, premios y menciones honoríficas. A partir del año 1979 al 83, integra el grupo de Postfiguración, junto a grandes artistas argentinos como Jorge Alvarado, Mirrell Parton, Norberto Gómez, Elsa Zoiderman y Alberto Heredia. Diana, artista activista por los derechos humanos, contribuye a realizar diversas exposiciones en torno a esta temática. Junto a Luis Felipe Noé, otro importante artista argentino, forma parte de otro grupo de artistas, que fueron los Artistas Solidarios. Es miembro fundadora y vicepresidente de ABRA, Asociación de Artistas Visuales de la República Argentina. Sus primeras obras encontramos una serie que se centra en la guerra de Vietnam, denuncias, abusos, injusticias perpetrados por los gobiernos nacionales. De cada momento histórico toma los signos, los símbolos, el drama de la violencia política aparece en forma de metáfora. En la tumultuosa década del 70 encontramos varias series. La serie de los retrovisores, espejos cargados de pasado y presente, visiones que nos muestran el miedo, pero también nos sugieren una resolución esperanzada del conflicto social. Ella nos muestra imágenes cargadas de historicidad, agujeros de bala, cadáveres, la desolación de un paisaje humano. En la serie de los alambrados, uno de los recursos que utiliza es el símbolo de los alambres para la denuncia de las miles de desapariciones. Las púas agudizan y empeoran las condiciones. Y a través de la abertura de esos alambres, su simbología parece respirar esperanza y libertad. En la década de los 80, esas heridas se van saturando. Se saturan con hilo quirúrgico. Su amplio universo metafórico nos muestra autos en llamas, cerdos amontonados, sendas peatonales, calles y represión. Todo realizado con una técnica de crudeza realista impecable. Documentos, fotos y escritos. Es un arduo trabajo que durante 3 años dan como resultado su libro. La pintura es un campo de batalla. Su estilo estético está muy marcado. Eso permite que la imaginación se deslice. Hay fuerza en la forma y golpe en el contenido. Y cuando el espectador mira fijamente, la obra deja de ser solo artística y se funde con lo político.
Diana asegura y dice que el arte es una forma de vivir la realidad y recalca, como dice Picasso, el arte es un arma ideológica de la que yo dispongo. Bueno, y ahora nos vamos a encontrar con Giorgio de Chirico, artista italiano, nacido en Grecia en 1888 y muere en 1978. Pertenece al movimiento metafísico. Estos artistas plasman el mundo de lo irreal con objetos cotidianos y en contextos poco habituales, consiguiendo una realidad ilógica, pero a la vez verosímil. Este artista es uno de los que más influyó posteriormente en el movimiento surrealista. En su obra podemos encontrar perspectivas infinitas, edificios vacíos, esculturas clásicas, sombras proyectadas, maniquíes, ambientes sombríos. Todo parece convivir y habitar en espacios escénicos donde domina el silencio y la tranquilidad. Hasta podríamos decir que hay dos tipos de artistas: los que contribuyen con su arte a ver y esclarecer el mundo, y los que lo envuelven en un misterio, un enigma. Tomé este artista porque tiene la poética del enigma. Vimos varias de sus obras y me voy a detener exactamente en esta. Enigma de una tarde de otoño, porque él cuenta cómo estaba interiormente y cómo se inspiró para hacer esta obra. Y dice: en una clara tarde de otoño estaba sentada en el banco de una plaza. No era la primera vez que iba, siempre concurría a la misma plaza. La conocía muy bien, perfectamente, pero yo salía de una enfermedad larga y dolorosa, y por eso me encontraba como en un estado de sensibilidad total, y veía que todo a mi alrededor parecía también encontrarse como en un estado de convalescencia. Incluso el mármol de los edificios, las calles, las fuentes, esa sensación de ausencia, de vacío, de silencio, ese enigma que es el mundo y la vida humana. Bueno, yo tomé ese estado interno de Chirico, esa situación que lo inspiró para hacer esa obra, y lo comparé con la situación que está pasando el mundo, que estamos pasando nosotros, esta situación impensada, de repente de ver las plazas vacías, los juegos sin los chicos, las ciudades en silencio y soledad, y poder, con toda la información de estos artistas, su simbología, con toda la información que nos da la profe Melissa, realizar una obra, pero no copiar de estos artistas, sino tomar su estilo y resignificarlo y buscar en ella lo que nosotros tenemos en nuestro interior, lo que estamos sintiendo en este momento. La técnica es libre, pueden usar pintura, lápices, crayones, fibras, también pueden usar collage. Como siempre les digo, ustedes son los artistas, tienen que sacar todo lo que tienen adentro y volcarlo en el papel. Ustedes son los creativos. Por supuesto, siempre que necesiten me van escribiendo, yo los voy ayudando y lo vamos haciendo juntos. Bueno, espero que disfruten el trabajo, les mando un beso grande y espero verlos prontito.
Hola a todos, como les anticipó Graciela, trabajaremos de forma conjunta, arte e historia. La verdad que es un placer trabajar con la profe e incorporar todo su conocimiento. Recuerden que comenzamos el año reconociendo las diferentes escuelas historiográficas y vimos la importancia de la interdisciplina en el estudio de la historia. La Escuela de Anales nos enseñó que la historia no es solo un relato de las hazañas de grandes héroes, ni tampoco son sus fuentes solo escritas. Así que en este trabajo estaremos aplicando esta metodología de la historia, la interdisciplina y el análisis de fuentes materiales. El trabajo se dividirá en dos partes, una inspirada en Diana Dowek para representar el pasado y otra en Giorgio de Chirico para representar el presente. Comencemos por Diana Dowek. En principio, démosles voz a la propia artista para conocerla. Diana Dowek. Yo creo que el artista es un subversivo. En su obra tiene que cambiar la realidad porque no la puede mostrar tal cual es. La tiene que mostrar a través de sus ojos, y si sus ojos tienen un concepto de cambio dialéctico entre lo malo, lo injusto, entonces también tiene que ver lo que es justo para que el espectador pueda hacer su síntesis. Bueno, es interesantísimo cómo Diana se presenta a sí misma. El artista es un subversivo, dice. Así que ya con esta frase nos metemos en la época histórica que nos incumbe hoy. Recuerden que estamos trabajando la última dictadura militar, que va de 1976 a 1983, y ya para antes de esa época se había construido este concepto de subversivo. Es aquel que subvierte el orden, que quiere cambiar el orden establecido, y ese concepto se había adjudicado a, sobre todo, los guerrilleros, aquellos que tenían una ideología política comunista, socialista, lo que llamamos marxista, y que habían tomado las armas para ir contra la ideología dominante, que era la de los militares, ¿sí? Entonces, esta idea de que el artista es un subversivo es totalmente representativa. Diana logró sobrevivir a esta dictadura, ¿no? Con estas ideas. Si ella se está planteando como una subversiva y nosotros, clases anteriores, vimos que ¿qué les pasó a los subversivos? Terminaron la gran mayoría en un centro clandestino de detención solamente por pensar distinto, en otros casos por haber tomado las armas. Entonces ya es todo una frase lo que está construyendo Diana. ¿Y por qué digo que Diana fue una superviviente de este momento histórico? Recuerden que en la última dictadura se instaló el terrorismo de Estado. Hubo un silenciamiento total de la población, hubo censura de prensa, censura a los artistas, ¿sí? Sea a la pintura, a la música, al teatro, censura en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Por lo tanto, lo que va a hacer esta artista que estamos analizando es pintar y mostrar la realidad a través de metáforas. Fíjense, otra de las frases importantes que acabamos de escuchar de ella, dice: lo que veía lo mostraba, no me lo guardaba. Y vuelvo a tomar algunas de las frases que les dejó Graciela, pertenecientes a Dowek, porque son fundamentales y claves para entender este momento histórico. ¿Sí? Diana dijo: la obra deja de ser artística y se funda con lo político. Por eso es que es tan relevante analizar su obra. Todas sus obras están marcadas por la realidad política que ella fue viviendo. Ella vivió la dictadura, vivió el retorno a la democracia, y todo eso lo va a plasmar a través de los símbolos, signos, a través de las metáforas. Cuando decimos que el arte es una forma de vivir la realidad, que el arte es un arma ideológica de la que disponemos, estamos diciendo que a través de expresar lo que estamos sintiendo en un momento de lo que estamos viendo, estamos interactuando con esa realidad, ¿sí? Por eso es que nos interesaba que en este trabajo puedan trabajar analizando el pasado, pero también analizando su presente. La conexión entre pasado y presente es fundamental. Ha sido una referente de la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo era su obra durante la época de la dictadura?
El alambrado que yo hago en la época de la dictadura puede inducir a quién está de este lado y quién está del otro lado. Y cómo podés romper esa valla para escapar de ese encierro. Todo lo que yo hacía lo mostraba, no me lo guardaba. Por lo tanto, llegaba a casa y no sabía si podían venir o no. Diana dice, yo llegaba a casa y no sabía si podían venir o no. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que nosotros vimos la clase pasada como las patotas. Esos son los que podían ir a buscarla. ¿Por qué? Por el trabajo que ella estaba haciendo, por la pintura subversiva que estaba mostrándole a los argentinos. Entonces, ¿quiénes eran estas patotas? Eran el sector dentro de los grupos de tareas encargados de chupar, es decir, de secuestrar a la gente en las calles. Iban con las listas negras en manos que había elaborado previamente la inteligencia, donde decían los nombres de guerra, la dirección, datos de las personas que tenían que ir a buscar, cuál era su profesión, qué es lo que hacían, qué actividad subversiva, según los militares, ellos estaban haciendo. Con esos datos iban a las casas y los secuestraban. Entonces este era el temor que nos está manifestando Diana. Sin embargo, ella continuó siempre con su labor, con su amor que es el arte. Continuó pintando y mostrando la realidad que vivía. ¿Y qué nos está mostrando en esta serie? ¿Sí? Recuerden que Graciela les dijo que ella pinta distintas series. En esta serie nos está hablando de los alambrados, ¿sí? Entonces esta es una de las pinturas que más me interesaría que ustedes puedan tomar para hacer su cuento, ¿sí? A partir de estas pinturas van a tener que inspirarse y hacer un cuento, relatar algo, ¿sí? A partir de lo que los inspire la imagen que están viendo. Si tomamos las pinturas de Diana sobre alambrados, que hay un montón, y las analizamos como fuentes históricas, siguiendo los pasos que nosotros aprendimos, entonces vamos a poder relacionar ese alambrado con todas las situaciones durante la dictadura militar que hacían sentirnos privados de la libertad. Sobre todo, vamos a analizar la situación de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Tienen un montón ahí para analizar. Pero además podemos analizar las situaciones cotidianas de censura, ¿sí? Lo dijimos antes, la censura de prensa, la censura de los artistas. Hace un ratito Graciela nos contaba que cuando aparece el símbolo de la púa, cuando el alambre se vuelve como con más puntas, eso significaría que la realidad era todavía más dura, más compleja, ¿sí? Eso nos está mostrando Diana. Entonces, cuando vemos esas púas y lo analizamos históricamente, lo podemos relacionar con otro tema muy duro que nosotros vimos, que fue la tortura, los distintos métodos de tortura que aplicaron los militares dentro de los centros clandestinos de detención y exterminio. La profe también nos decía que el alambrado hace referencia a las desapariciones. Entonces, recuerden el final que tienen esa desaparición. Cuando una persona es considerada desaparecida, sabemos que casi en más del 90% de los casos fueron asesinados. Entonces ese dolor es el que nos está transmitiendo la artista, el dolor en ese alambre de púa, el dolor de la desaparición, el dolor de la muerte, el dolor del famoso traslado, ¿sí? Lo vemos en la serie de los paisajes que tiene la artista. Los paisajes desolados los podemos relacionar con esos traslados que muchas veces eran los vuelos de la muerte o los fusilamientos o los entierros como NN. En una de las pinturas vemos un plato de comida que tiene carne y está alambrada también. Podemos analizar la realidad que sufrían los detenidos dentro de los centros clandestinos. No comían por muchas horas, les daban una sopa que no sabían qué tenía adentro. Las condiciones eran totalmente inhumanas. Pero también en estos alambrados vemos que hay roturas, que hay huecos en el medio de esos alambrados. Eso nos está mostrando
que hay un halo de esperanza, como decía la profe. Nos está mostrando que hay una salida, nos está mostrando que de un lado hay una cosa y del otro lado hay otra. Dentro de los centros clandestinos, esos huecos que se ven en el alambrado podrían ser los pequeños instantes en que les permitían cocinar, en que les permitían sacarse las vendas de los ojos, charlar con un compañero, en los momentos en que podían cantar juntos, sobre todo los que estaban detenidos en cárceles. Las roturas en el alambrado también las podemos interpretar como las pocas fugas que conocemos que se dieron en la última dictadura militar. Unos pocos lograron salir de los centros clandestinos de detención y consiguieron su libertad. La esperanza también estaba en los organismos de derechos humanos, sobre todo en madres y abuelas de Plaza de Mayo, que lucharon desde el día 1 por recuperar tanto a los detenidos como a sus nietos. Ahora estamos viendo otras pinturas de Diana donde se ven paisajes y bultos. Bueno, esos bultos también nos están mostrando la muerte, la desaparición de las personas. Y concentrándonos en la otra serie que nombraba Graciela, que es la de los retrovisores, podemos analizar muchísimo también del periodo que estamos tratando. Sobre todo la figura de los Ford Falcon, estos autos característicos de las patotas que salían a secuestrar, como vemos a través del retrovisor que hay alguien persiguiéndonos. También nos muestra esta idea de persecución continua a las distintas ideas y el miedo que tenía la gente al ver estos autos, al ver estos militares y que llevaban a que se silencien. Las pinturas muestran la realidad terrible que se estaba viviendo durante la dictadura, pero también muestran la situación posterior, la situación de alivio, de esperanza, que siempre aparece en las obras de Diana. Estamos viendo unas pinturas que muestran suturas con una especie de hilo quirúrgico. ¿Con qué podemos relacionar estas pinturas? Con el retorno a la democracia. En 1983, Alfonsín logra ganar las elecciones y hoy lo conocemos como el padre, o lo recordamos como el padre de la democracia. Alfonsín logró llevar a juicio a las juntas militares. Eso nos dio una esperanza y a pesar de que las heridas sigan estando y el dolor sigue estando por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante esa época, vemos que las heridas se fueron suturando, se fueron curando para seguir adelante, para avanzar. Que los militares responsables de los crímenes hayan recibido su castigo, eso nos da alivio y eso nos hace repetir cada día el nunca más a un terrorismo de Estado. Ahora vayamos al presente. Hoy tenemos una situación totalmente distinta. Vivimos en democracia. Los militares ya no cumplen el rol que cumplían en el momento histórico que estamos analizando. Hoy vemos a los militares, a la policía, comprometidos en la lucha contra una pandemia, construyendo hospitales de campaña, ayudando a la gente. Y también vemos un paisaje como el que nos muestra el otro artista, Giorgio de Chirico, totalmente desolada, también como vemos en las imágenes de Diana. El contexto es distinto, pero el sentimiento es el mismo, el de desolación, el de angustia. Entonces, lo que queremos es que ustedes analicen el pasado, pero también analizan su presente, lo que estamos viviendo ahora, en estas imágenes que vemos de desolación, pero también de esperanza. Siempre traten de conjugar, de combinar estos dos sentimientos. Hay angustia, hay imágenes de desolación, pero también hay un halo de esperanza, hay una luz en el camino. Tenemos que tener conciencia de que estamos viviendo un momento único, que indudablemente pasará a la historia como uno de los hechos bisagra, que cambiará al mundo y tenemos la esperanza de que será para mejor, que después de la pandemia seremos una sociedad más justa, más unida y con más felicidad. Gracias por escucharnos, les mandamos un beso muy grande y un abrazo a cada uno de ustedes.